Y vamos a entrar de lleno con el mensaje a Pérgamo. Es esta iglesia, hemos estado viendo no nada más la cuestión espiritual, sino nos hemos estado ubicando en una plataforma histórica de cómo estaba la situación en esa iglesia. ¿Por qué es importante yo ponerme en contexto? Porque así yo puedo entender algunas instrucciones que Dios les daba, algunas reprimendas que Dios les daba y algunas felicitaciones que Dios también les daba, ¿verdad? Si yo me voy únicamente al mensaje, si únicamente me voy a la reprensión, a lo mejor no lo entenderíamos plenamente porque no sabemos las circunstancias por las que estaba pasando esa iglesia. ¿Cuántos me siguen? No tengan su mente dispersa, ¿no? Acá pónganse atentos porque son palabras importantes. Y te voy a pedir que me acompañes a leer Apocalipsis 2, del 12 al 17. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Qué tiene este ángel? Aguda de 2 filos. Dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Vuelve a repetir esa frase, ¿no? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Vamos a ponernos un poco en contexto. Hemos estado viendo la ubicación geográfica de estas iglesias. Y estas iglesias están donde es la actual Turquía, en el continente asiático. La iglesia de Pérgamo, acuérdense que ya vimos Éfeso y vimos Esmirna. Pues la última que vimos fue Esmirna, y esta iglesia de Pérgamo se encontraba a 80 kilómetros de Esmirna. Entonces eran iglesias muy relevantes de la antigüedad, o ciudades más bien muy relevantes de la antigüedad, porque cada una de ellas tenía mucha historia y mucho contenido en cuanto a sus estructuras, sus edificaciones, todo tenía un porqué. Recordemos que esta iglesia también está parte en lo que es el territorio de Grecia. Los griegos siempre se han reconocido, pues incluso hasta en la escuela nos lo enseñan, ¿no? La filosofía y los grandes filósofos de aquel entonces, pues hasta la fecha del día de hoy sigue haciendo eco alguno de sus conceptos, ¿no? Y todos eran griegos y se jactaban de su sabiduría y de su entendimiento. Ellos se ponían a meditar en las profundidades de las cuestiones de la vida, en las preguntas que todo ser humano pensante se llega a hacer alguna vez: ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito del sufrimiento? Tantas y tantas cosas que ellos empezaban a disertar y empezaban a pensar. Entonces nos damos cuenta de que esta iglesia viene, su nombre de esta ciudad, vuelvo a repetir, era del griego Pergamum, que significa fortaleza. Ese era el origen grecolatino de esta palabra, de este nombre de esta ciudad. Pergamum, que significa fortaleza. Estaba edificada en un monte con forma de cono. Estaba a 350 metros de altura sobre la tierra que los rodeaba. Entonces nos damos cuenta de que esta ciudad estaba en alto. Éfeso y Esmirna eran importantes como lugares comerciales, pero Pérgamo las sobrepasaba a ambas como centro cultural. Esta ciudad era muy reconocida porque tenía mucho interés en la cultura. Era gente preocupada por ser gente relevante en cuanto a temas culturales. Tan es así que dice la historia que ellos tenían la segunda biblioteca más grande del mundo, que almacenaba más de 200,000 pergaminos o títulos, que en aquel entonces pues no había libros como los conocemos ahora, sino que eran rollos. Y de hecho la palabra pergamino pues se deriva precisamente de Pérgamo, ¿no? Entonces fue la segunda biblioteca antigua más importante. La primera fue la de Alejandría, que desafortunadamente pues fue en una de las guerras quemada. Y dice la historia que esta biblioteca tan importante que estaba en Pérgamo fue el regalo de bodas de Marco Aurelio a Cleopatra
como en tipo de queriendo resarcir el daño de la otra biblioteca más importante que había, ¿no? Esa es en la cuestión histórica, más o menos para darnos un contexto de con quién se está dirigiendo el ángel. Sabemos que el ángel, si ustedes tienen una Biblia que resalta las palabras de Jesús en rojo, está en rojo lo que se está hablando. Entonces estamos hablando de que Jesús se dirige al apóstol Juan para que le haga llegar estos mensajes a cada una de estas iglesias. Y en el versículo 2 nos damos cuenta de una frase muy importante o muy perturbadora, si se le puede llamar así. Y eso es que dice que habitas donde mora Satanás o donde está el trono de Satanás. Y se oye pues muy fuerte, ¿no? Como que una ciudad esté así. Y a lo mejor en nuestra mente podemos citar algunas en este momento de que sabemos que hay una perdición terrible en esas ciudades y que son conocidas a nivel mundial, porque ahí lo que sucede ahí se queda ahí y la gente desafortunadamente pues le da rienda suelta a sus más bajos instintos y son ciudades que son conocidas por esas situaciones. Entonces, Pérgamo, fíjense lo que es la escritura, dice en Santiago, que la sabiduría humana dice que es diabólica. Ay, qué fuerte se escuchó eso, ¿no? Te invito a que lo leas, está en el libro de Santiago. ¿Y por qué podemos hacer esta comparativa? Porque a pesar de que se jactaban de grandes conocimientos y de que tenían toda una cultura y todos los pensadores más relevantes de su tiempo, también era una de las ciudades con mayor perdición y donde se podía decir que moraba Satanás. Así lo declaraba el Señor y en 2 ocasiones. Entonces, hay una de las razones por las cuales se menciona esto o se quiere entender que por qué se le llama trono de Satanás o morada de Satanás, es porque en esta ciudad había 5 cultos paganos. Primero, pues esta ciudad es reconocida porque tenía un altar a Zeus, que era la mayor divinidad que se adoraba entre los dioses griegos, ¿no? El altar parecía un gran trono y el humo de los sacrificios que se le ofrecía subía durante todo el día, día tras día. Ese altar a esta deidad pagana era constantemente alimentado y nunca dejaba ese olor de emanarse. Entonces estaba en una de las ciudades, en uno de los puntos más altos de la ciudad estaba este homenaje, si se le puede llamar, o este lugar de altar para esta deidad, Zeus. El segundo era el culto a Atenea, que era la diosa griega de la sabiduría. Y a ella también le erigieron un altar cerca a un templo a la par del altar de Zeus. Entonces esa era la otra corriente de fe pagana que tenían. La otra era Dionisio, dios del vino. O sea que querían tener todo el combo breaker, dicen los chamacos, ¿no? El vino, la sabiduría y todo. Dionisio, dios del vino, tenía un templo con sacerdotisas que más bien eran prostitutas, donde se llevaban a cabo rituales muy feos, muy fuera de todo contexto, que a lo que uno pudiese llamarle espiritual o bonito, nada que ver, sino que al contrario, se realizaban actos vergonzosos en estos templos. Otro culto que ellos también celebraban era Esculapio, dios griego de la salud, cuyo símbolo era una serpiente enroscada en una vara. Yo creo que de ahí también viene lo que es el símbolo de la medicina, ¿no? Que es una vara con una serpiente. ¿Sí se han dado cuenta, no? Cuando van a los consultorios médicos que está una serpiente enrollada como en una vara. Dice que en estos templos ponían muchas serpientes que no eran venenosas para que anduvieran entre la gente, y gente que estaba enferma iba ahí, se acostaba ahí y estaba ahí con la esperanza de ser sanados a través del poder de estas serpientes, ¿no? Ese era el grado de oscuridad espiritual en la cual esta ciudad vivía. A lo mejor nosotros decimos, ay, qué ignorantes, pero cuando tú no tienes otro recurso, muchas veces el ser humano cae en cuestiones así porque no ha encontrado eso que llene ese vacío que tiene el tamaño de Dios en su corazón. Y lo podemos ver en diferentes culturas, no nada más en Pérgamo en aquel entonces. Al día de hoy podemos ver gente que cree en las cosas más insólitas y lo hacen con toda su devoción, porque hay una necesidad tan grande de que tú y yo como iglesia les llevemos el mensaje de verdad, que es Jesucristo. Amén. El otro culto y último era el culto a los césares. El César era adorado como un dios en Pérgamo. Entonces el César, o sea el gobernante en jefe, el más importante de ellos, no se llamaba presidente de la nación, se llamaba César. Ese era su tipo de gobierno, y era una autocracia, no es como que era democrático y a ver qué piensan, voten por mí, no.
Este era una persona que por dinastía y por linaje se iba poniendo muy semejante a las monarquías, pero el César, una de las cosas que tenía era que él era autoproclamado Dios y él exigía que se le adorase como a Dios. Entonces, imagínense qué tan perseguida no era la iglesia de Pérgamo al adorar a otra deidad, o sea, el Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, a Jesucristo su enviado, cuando el mismo gobierno exigía ser adorado como Dios. Entonces ya desde ahí entraban en una confrontación muy fuerte y la iglesia era fuertemente perseguida. Por eso es que dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. O sea, a pesar de que vives en el lugar más tóxico para la fe, en un lugar donde ser cristiano es sentencia de muerte, aún así dice, no has negado mi nombre ni mi fe. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Sucede que este varón, que fue tan relevante para el corazón de Dios porque se entregó como un mártir, incluso se registra su nombre aquí, y Jesucristo mismo se expresa de él como mi testigo fiel. Y se presume que este varón fue uno de los discípulos de Juan y obispo de Pérgamo. Y Tertuliano nos relata, que era un historiador de aquel entonces, que fue asado lentamente encerrado en un toro de bronce. Entonces nos damos cuenta de que este hombre de preeminencia espiritual de la iglesia fue muerto de una manera terrible, ¿verdad? Dentro de un toro de bronce, adentro lo metieron como si estaba hueco por dentro y ahí lo asaron lentamente hasta que él murió. Entonces nosotros cuando nos topamos con este tipo de datos, yo creo que nuestra fe es sacudida. En lo personal a mí me pasa. Porque a veces cuestiones tan sencillas, a veces quieren hacerme renegar de mi fe. A veces quieren cambiar mi estado de ánimo. Cuando tengo todo para ser feliz, cuando tengo todo para estar agradecido, para andarme riendo solo, que te duelan los cachetes de tanto reírte. Bueno, pues tú ¿qué tienes que siempre andas contento? Pues tienes a Jesús. Puedes predicarlo libremente. O sea, si tú ahorita quieres, agarras una bocina y te vas a una plaza y empiezas a predicar y nadie tiene la autoridad de venirte a callar. Porque estamos aún todavía en un tiempo de gracia. Yo no sé qué tanto tiempo pueda durar esto a como está el mundo en estos días. Es muy probable que habrá tiempos en los cuales la voz de la iglesia querrá ser callada por el gobierno, como ya es una realidad en muchos países, donde la iglesia es una iglesia reprimida, es una iglesia escondida. En países donde prosperó el evangelio como lo es China y que ahorita están viviendo situaciones terribles por su gobernante, donde los está persiguiendo en todas partes. Entonces nos damos cuenta de que los mártires por la fe, a veces uno piensa que eran de antes. No, al día de hoy, cada día. Hay de hecho un ministerio que se llama Los Mártires. No recuerdo el nombre exacto, pero lo puedes encontrar. Incluso ellos tienen sus propias revistas que ellos envían gratuitamente, como para que la iglesia moderna haga conciencia de que hoy que tú estás aquí, que yo estoy aquí tan cómodo en la refrigeración, a gusto, tranquilos. Hay gente que está siendo encarcelada por su fe, hay gente que está siendo muerta por su fe. Hay gente que le dices, pues te puedo dejar libre, pero niega el que estás predicando. Y no pueden negar el que están predicando. Porque ¿qué dice la escritura? El que me niegue delante de los hombres, también yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, y aparte de, independientemente de eso de que, ay no, me da miedo que me niegue Dios, llega un punto de unidad con tu Dios en el espíritu, que no puedes negar a Dios porque te negarías a tu propia existencia, porque eres uno con Dios. Y como estás tan agradecido con Él, es como si tú tienes un amigo que te ha hecho favores impresionantes, que Dios lo ha usado en momentos bien críticos en tu vida. Y si alguien te dice, oye, ¿conoces a fulanito? Y tú, pues no sé, o sea, de vista. ¿A poco eso no sería triste? ¿No sería como una forma de traición? Claro que sí. Entonces también en Dios, aquel que dio la vida por nosotros, aquel que se entregó hasta lo sumo, que no se aferró a ser igual a Dios, sino que entregó todo hasta su última gota de sangre, y nosotros negarlo. Imagínense qué terrible. Entonces ellos se negaban a negarse, válgame la redundancia, a su fe, y eso era lo que sucedía, y como les comento, sigue sucediendo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Entonces nos quedamos en que el Señor les aplaude el tema de que ellos retienen su fe y su nombre aún donde vivían.
Mas sin embargo, dice, y incluso, por ejemplo, tú puedes creer muy fervientemente en algo, pero si alguien que cree lo mismo que tú es muerto por esa misma fe, ¿a poco no te pone a pensar a ti? De que, la torre, el que sigue soy yo. O sea, yo estoy en la misma condición que esa persona, nomás que lo agarraron primero, pero si me hubieran agarrado a mí, yo ya estuviera muerto. Pero aún así dice, no han negado mi fe ni mi nombre, aún después de que fue muerto mi testigo fiel Antipas. Entonces, eso era de aplaudirse, ¿a poco no? El que ellos pudieran permanecer fiel ante esas circunstancias. Más sin embargo, el Señor le hace algunos reclamos o algunas correcciones. Tengo unas pocas cosas contra ti, y tiene que ver estas dos cosas que vamos a mencionar con la sana doctrina y cómo es que a veces dejamos que se infiltre otras cuestiones que vienen a manchar o a tergiversar lo que Dios ha dicho. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Cuántos se acuerdan quién era Balaam? Si alguien lo quiere ver a más profundidad, lo pueden ver en Números 31. Ahorita les voy a dar un poco más de datos. Entonces, las cosas que Jesús tenía contra esta iglesia, uno era que retenían la doctrina de Balaam. Y la otra, que retenían la doctrina de los nicolaitas, que dice que yo aborrezco. Cuando estuvo Derek hablando sobre la iglesia de Éfeso, él estuvo dando una pequeña explicación de lo que eran los nicolaitas. Porque si es algo que Dios aborrece, pues yo quiero saber qué es para no hacerlo, ¿no? Entonces, primero dice que retienes la doctrina de Balaam. ¿Quién fue Balaam? Fue un profeta, y como lo podemos ver en Números 31, se vendió por codicia las riquezas y contribuyó a que los israelitas se alejaran de Dios. Fue un profeta que fue contratado por un enemigo de Israel para que fuera y maldijera a Israel, ¿se acuerdan? Entonces, en Pérgamo existían ministros codiciosos de ganancias deshonestas que solapaban el pecado en la iglesia con tal de no perder miembros por la economía que estos miembros representaban. ¿Les suena parecido a los días de hoy? Cualquier coincidencia, cualquier semejanza a la realidad es mera coincidencia. Se sucede tanto en este tiempo que la palabra de Dios no se habla tal cual es, con tal de no herir la susceptibilidad de los oyentes, con tal de no afrontar al pecado y de no llamarle a las cosas por su nombre según la palabra, que es la misma ayer, hoy y por los siglos. Y se retienen números de personas, mas sin embargo muchas de ellas van camino a la perdición, aunque van a la iglesia sin faltar. ¿Por qué? Porque no hubo un ministro valiente que les dijera, esto dice la palabra. Y siempre lo que dice la palabra va a ser completamente contrario a aquello que se está enseñando en todos los medios, sobre todo en este tiempo, ¿verdad? Entonces eso les reclamó Jesús, que ellos retenían esa doctrina de Balaam. La otra es los nicolaitas. Nicao habíamos dicho que viene de conquistador o dominante, y laos, pueblo. Entonces un conquistador, un dominante del pueblo. Estos nicolaitas buscaban dominar al pueblo para su beneficio personal. Entonces nos damos cuenta de que estas dos doctrinas tenían una semejanza, y eso es que querían ellos retener el dominio de las personas, pero a través de tergiversar la doctrina santa del evangelio. Estas corrientes diabólicas se han introducido dentro de la iglesia. Por esto es que debemos mantenernos alertas para mantener la pureza dentro de nuestras congregaciones. Amén. Qué importante es que yo conozca la palabra, porque ahí me va la vida. Si yo conozco la palabra de verdad, dice que como buen soldado que conoce su espada, que sabe usar la palabra de verdad, porque esta es tu herramienta contra el pecado, contra ti mismo, contra las huestes de maldad, es la Biblia. Entonces, si yo conozco mi espada, va a ser muy difícil que alguien venga y me enseñe algo y que está completamente fuera de los parámetros de la palabra y que yo le crea, porque yo ya conozco mi espada. ¿Cuántos me siguen? Por eso es tan importante que tú y yo conozcamos la palabra y en qué hemos creído, cuál es nuestro credo, para que no seamos confundidos con ninguna doctrina de este mundo. Y vamos a ver, Vivi, por favor, hija, ponme el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 16. Y dice, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cuál es la encomienda o la palabra que Dios le da, que Jesucristo le da a esta iglesia? ¿Qué tienen que hacer?
Arrepiéntete, dice, arrepiéntete. Y yo creo que esta palabra a nadie nos gusta porque siempre viene a incomodar, siempre nos hace examinarnos por dentro. Porque alguien puede decir, y a veces es más fácil para el ego decir, no, pues yo no tengo nada que arrepentirme si ya estoy en la iglesia, ya acepté a Jesús. Siempre habrá algo que podamos rendir a Dios. Siempre habrá una área que estamos consciente o inconscientemente ofendiendo al Señor. Por eso es tan importante que tú y yo tengamos un corazón pronto al arrepentimiento. No a la soberbia, sino al arrepentimiento. El arrepentimiento y la humildad son primos hermanos. Y la arrogancia y la humildad pues son enemigos, no se pueden ver ni en pintura, porque no son compatibles, son como el agua y el aceite. ¿Sí me siguen? Entonces el Señor los llama al arrepentimiento y a retener la sana doctrina, porque dice, voy a pelear contra ellos ¿con qué? Con la espada de mi boca. La espada sabemos que es tipo y figura de la palabra, y mi boca pues es el mismo aliento de Dios dándole vida a esa palabra. Entonces te voy a pedir que me acompañes a 2 de Timoteo 3:14 y ya estamos concluyendo, donde habla precisamente de retener esta doctrina. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Me regreso al 14. Dice, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién las has aprendido. ¿Qué es persuadirse? Convencerte de algo. A lo mejor alguien te puede enseñar algo, pero no hace lógica, o como por ejemplo las matemáticas, ¿no? Que te aprendes la fórmula de machetito y ya la pones en el examen y ya luego a los 15 minutos quieres hacer la ecuación y ya no te acuerdas porque ya lo pusiste ahí. Entonces no estás persuadido de que eso sea una cuestión que vas a ocupar en tu vida cotidiana, ¿no? Pero cuando te persuades es cuando ya una verdad ya es propia, porque ya te cayó el 20, como decimos coloquialmente, ya lo entendí, ya me cayó en mi espíritu. Entonces ahora estoy convencido, nadie me tiene que manipular para que yo haga esto, no, porque ya es una vivencia personal, es una comprensión personal que el Espíritu Santo me ha dado. Entonces el Señor nos insta a permanecer en lo que hemos aprendido de Él. Y también en el 4:3 de Timoteo, ahí mismo, pero el 4:3. ¿Estamos aprendiendo algo? Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Cómo que no sufrirán? O sea que es dolorosa la sana doctrina. Sí, dice, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Eso es lo que el Señor nos enseña, que van a venir tiempos, y he aquí que aquí están, los estamos viviendo, donde no van a querer escuchar la sana doctrina, sino que se van a ir por los deseos de su corazón. Y termina en el versículo 17. Primero le reconoce Jesús sus fortalezas a la iglesia, donde le dice que no has negado la fe, no has negado mi nombre, aún después de que murió tu hermano Antipas. Después le reprende el tema de las doctrinas de Balaam y de los nicolaitas, pero termina con una recompensa para el que venciere. Versículo 17, al que venciere, vamos a ver qué dice. Dice que se le va a dar el maná escondido y una piedrecita blanca con un nombre nuevo, ¿ok? Entonces, maná escondido, maná, ¿qué era el maná? Era el pan que descendía del cielo, que mantuvo vivos a más de 1 millón de judíos en el desierto por 40 años. Entonces era un macroalimento, no tenía todas las propiedades necesarias para que el cuerpo humano funcionara, porque no tenían más que maná. Y cuando tuvieron codornices les fue en feria por rebeldes, porque ya no hallaban ni qué hacer con tanta codorniz. Entonces este era el maná, el alimento con el que Dios sustentaba a su pueblo, traducido a nuestra vida actual, porque no es como que vamos a ir a recoger maná ahorita. Se refiere a la cuestión espiritual, de que yo diariamente recibo del cielo la provisión para mi vida. ¿Cuántos me creen, me siguen en esto? Diariamente yo recibo ese maná, pero ahora hay otro nivel de maná. Se le llama el maná escondido, o sea, sé que ese es VIP, no a cualquiera se le da. Tú le vas a entregar, o el Señor a través de su Espíritu le va a entregar el tesoro escondido a aquel que lo busca. Los tesoros están a la vista. Pues si no fueran tesoros, ¿no?
Como hay gente que hasta la fecha todavía buscan tesoros que de un barco pirata y se van y hacen expediciones, bucean y todo literal, porque saben que hay tesoros escondidos. Y pasan años y décadas y a lo mejor nunca lo van a encontrar. Muchos de ellos se quedan sin dinero porque están tan obsesionados con encontrar ese tesoro que todo su patrimonio lo invierten en tratar de encontrar ese tesoro. Te digo, hay un maná que es un tesoro escondido y está únicamente para aquellos que lo buscan. Y la clave se encuentra en Jeremías 33:3. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú, ¿qué? No conoces. Entonces, ese maná escondido, Dios te lo promete si vences. ¿Qué tengo que vencer? Número 1, a mí. Esa es mi batalla más fuerte con la que yo tengo que luchar diariamente. Porque desafortunadamente no muero, o sea, no es como que vine a Cristo y ya se me quitaron todas las ganas de hacer todo lo malo, ya nunca pienso cosas malas. No, diariamente somos como ese sacrificio vivo que tiene que ser atado a los cuernos del altar, porque si no hacemos un desastre en un ratito. Entonces, qué importante es que yo pueda vencer. La otra cuestión que se nos promete, aparte del maná escondido, es una piedrecita blanca con un nombre nuevo. ¿Se acuerdan que en muchos pasajes bíblicos hay personas relevantes en la historia bíblica que se les cambia el nombre? Como por ejemplo, Jacob se le puso Israel, ¿recuerdan? ¿Quién más? Sí, Pablo, Saulo se le llama Pablo. Pedro era Simón y se le llamó Pedro. Y así vemos varios ejemplos en la palabra donde se les cambia el nombre. ¿Y nombre qué dijimos que es? Propósito o asignación. Se les cambia el propósito, se les cambia la asignación. Y si nos damos cuenta, a partir de ese evento en el relato bíblico, sufre un cambio o un parteaguas la vida de esa persona. Es el antes y el después. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Simón que vas a ser llamado Pedro, sigue luchando con su carácter impulsivo porque todavía es cuando todavía le faltaba mocharle la oreja al Malco, ¿no? Pero ya se llamaba Pedro, ya estaba siendo forjado en el altar de Dios como ese varón que iba a revolucionar su mundo. Y así fue, ¿verdad? Entonces, como dato curioso, ponte de pie y estamos terminando. Dato extra, Saulo, ¿quiénes saben qué significa Saulo? Porque yo no sabía hasta en la mañana, o si sabía no me acuerdo. Dice, aquel que ha sido pedido por Dios. Y Pablo, pequeño hombre de humildad. Fariseos, no a cualquier niño lo ponían. Tenías que ser alguien que realmente destacara para decir, este niño lo vamos a apartar y lo va a enseñar directamente Gamaliel. Después dice, ¿perdón? Después dice que él tenía 2 ciudadanías. Tenía la ciudadanía romana y la ciudadanía judía. Una vez, si ustedes lean los hechos, están tan interesantes. Cuando cada rato lo llaman a los tribunales en diferentes partes donde va porque su mensaje es revolucionario y no quieren que la gente...
yo ya la tengo hecha, humanamente hablando. Él dice, pero todo lo tengo por basura por amor a Cristo. Llegó a decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa era la vida de Pablo, ese Pablo anciano, ese Pablo golpeado, ese Pablo lleno de dolores por todo lo que sufrió por causa del evangelio. Y al final de sus días él decía, quisiera estar con Cristo porque ya anhelo estar en su presencia, pero me es más útil permanecer con ustedes porque me necesitan aquí. Es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, amados, yo creo que tiene que ver con que yo tengo que permanecer firme sin negar su nombre. Aunque vengan circunstancias de las que vengan, yo voy a permanecer firme sin negar su nombre. Podré negar muchas cosas, podré tener contradicciones personales, internas, pero lo que yo nunca me puedo permitir hacer es negar mi fe y es negar el nombre de Cristo. ¿Cómo puedo negar el nombre de Cristo? Cuando yo, conociendo ser lo bueno, no lo hago. ¿Cómo puedo negar el nombre de Cristo? Cuando me es demandada razón de mi fe y en lugar de hablar con ese fervor y ese denuedo de aquel que me ha salvado, mi boca se calla, se cierra. No sé defender mi fe, no sé defender el evangelio. Entonces, la otra cosa importante, qué importante es permanecer en la sana doctrina. Vamos a decir sana doctrina. Esto es importantísimo, que yo defienda en lo que he creído, y para yo poderlo defender tengo que primeramente ¿qué? Conocerlo. Si no, ¿cómo voy a defender aquello que ni sé? Voy a ser presa fácil de cualquier persona que tenga una nueva revelación, pero que a veces es completamente fuera del contexto de la esencia de la palabra, del carácter de Dios. Y por último, tengo que vencer porque sé que hay recompensa. Primeramente dice la palabra que Él me va a dar el maná escondido. ¿Cuántos quieren probar eso que Dios tiene para aquellos que le buscan con fervor? Amén. Y en segundo lugar, voy a tener ese nombre nuevo. Ahí es donde nos quedamos. El nombre nuevo tiene que ver con ese propósito que Dios nos ha entregado, pero también en la antigüedad dice que había personas que se usaban mucho los amuletos, sobre todo en esta ciudad que era tan religiosa de cultos paganos. Dice que esos amuletos tenían el nombre de un dios en ellos y que cuando se le daban a alguien no tenía que decírselo a nadie más que él lo tenía que saber. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Les dio una comparación o una parábola con lo que ellos ya conocían, porque todos habían sido rescatados de esa idolatría. Pero como diciéndole, yo ahora te doy mi nombre y vas a poder contar conmigo en cualquier circunstancia. Y aunque los otros no conozcan mi nombre, tú permanece firme en la fe, porque yo voy a pelear por ti. Amén. La otra connotación histórica es que cuando se llevaba a cabo un juicio tenían piedras negras y blancas. Y la blanca era para cuando era declarado ¿qué? Inocente. Entonces el Señor nos ha hecho inocentes, nos ha hecho libres a través de su sangre.